consejero del INE, Arturo Castillo. Arturo, bienvenido. Alejandro, muchas gracias, buenas noches y de nuevo gracias por este espacio. ¿Cómo les fue en la presentación de esto ante la Comisión Presidencial? Pues mira, en efecto, como platicabas ahorita, no asistieron dos de las consejeras electorales, nos hubiera gustado que asistieran, pero también entiendo sus razones y la verdad es que sí hubo algunos problemas y algunos tropiezos al momento de procesar la propuesta que presentamos. Estamos ya tarde, hubiéramos querido hacerlo desde meses antes, pero no se logró por diversas razones de carácter interno. Ahora, ¿cómo nos fue ya en la reunión tal cual? En un primer momento, Pablo Gómez, solo fue Pablo Gómez, no estuvo la comisión completa, estuvo totalmente dispuesto a escuchar nuestras propuestas, todas las consejerías presentes participamos, dimos nuestro punto de vista sobre aquello que considerábamos relevante y al final, naturalmente, obtuvimos una reacción del presidente de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral. Esto creo que es algo que ha llamado mucho la atención en muchos medios y redes. A mí me llamó muchísimo la atención el tema de que él ve que no tiene por qué haber autonomía en un instituto como el propio INE. Es correcto. Uno de los planteamientos que le hicimos a Pablo fue que para que existan gobiernos legítimos se requieren de representación efectiva y elecciones confiables. Y, entre otras cosas, para que haya elecciones confiables, argumentamos que es necesario contar con autoridades electorales autónomas, independientes y profesionales, que esto necesariamente pasa por tener garantizado recursos suficientes. Sin presupuesto, esto simplemente es inviable. No se puede. Después de este planteamiento, Pablo Gómez reaccionó y dijo, efectivamente, yo creo, dice Pablo, que el INE no debe ser un instituto autónomo, porque él, lo explicó en ese momento, entiende autonomía como capacidad de autogobierno. Precisó que si quiere un instituto independiente e imparcial, pero no autónomo. No autónomo. Esto, ¿Qué gravedad tendría esto? ¿Qué efectos tendría esto, efectos adversos a la autoridad electoral que no tuviera autonomía, que tuviera independencia y demás, pero la autonomía, ¿qué le garantiza? Claro, lo que pasa es que la autonomía es una garantía de la institución, la independencia es de las personas que operan la institución. Si la institución no tiene la capacidad de autogobernarse, entonces ¿quién la gobierna? Necesariamente tendría que estar subordinada a alguno de los otros órganos del Estado mexicano. Y cualquiera de los tres poderes de la Unión ahora están sujetos a elecciones. Por lo tanto, son personas que tienen un interés directo en cómo se organizan estas elecciones. De ahí que sea importante la autonomía de la institución. Sí, en las propuestas que ustedes hicieron, ¿por qué hasta este momento estamos a 2 días de que le presenten la propuesta a la presidenta y si realmente creen que van a ser tomados en cuenta sus propuestas para integrarlas a lo que ya les tienen que listo prácticamente la presidenta para el miércoles? Claro, mira, desde septiembre del año pasado varias consejerías estuvimos insistiendo de manera consistente en que se nos presentaran documentos y empezáramos a discutir. El pretexto que se presentó en aquel momento por parte de la Secretaría Ejecutiva y de la Presidencia del Consejo General fue que estaban realizando diversos foros regionales con autoridades locales y con la propia estructura desconcentrada del instituto y que una vez que contáramos con el resultado de estos foros, discutiríamos la propuesta de reforma. Esto llegó hasta el 28 de noviembre, un poco tarde, la verdad, para discutir el tema y naturalmente no tuvimos el tiempo de tener la discusión a fondo como hubiéramos querido tenerla. Hubo una propuesta que vimos y difundimos aquí parte del contenido, al parecer la había hecho la propia presidenta del INE, pero no vemos propuestas de ella dentro de lo que entregaron ustedes. Sí se participó en la votación, pero no sé si esas propuestas también se materializaron ya en el documento. Claro, no, final. Este documento final que presentamos son propuestas concretas de 8 consejerías electorales, que muchas de ellas sí son resultado de la lectura y del estudio de lo que nos presentó la presidenta, efectivamente, pero no todas salen de ahí, ¿no? Es por eso que es distinto el documento. Sí, de los cambios o cosas que faltan en el documento, cosas que se habían hablado, por ejemplo, yo mencionaba el tema de los influencers, ¿no? Que al parecer sí tenía el consenso y no la vemos en la propuesta presentada, me confirmarás si así es, y también hay otro tema de tumbar procesos internos, la capacidad de que el INE pudiera echar abajo, por ejemplo, lo que pasó con las llamadas corcholatas, o en la oposición hicieron también un proceso adelantado, ¿no? A los tiempos de pre-campaña y campaña en su momento. Mira, se presentaron alrededor de 314 propuestas concretas por parte de estas 8 consejerías. El acuerdo al que llegamos fue aquellas que tuvieran una mayoría de 50+1, es decir, de 6 votos, se presentarían como una propuesta institucional. Naturalmente quedaron fuera muchas, se aprobaron 241, quedaron fuera todas las demás. Entre esas efectivamente viene este tema de influencers que comentas. Lo del cambio, por ejemplo, de la fecha para celebrar la elección judicial, creo que es importante por lo que comentabas ahorita. Esa fue una de las pocas que se aprobó por unanimidad.
todas las consejerías que participamos aprobamos esa propuesta. Sí, lo que proponen es que sea hasta octubre. Exactamente. Okay. Y la crítica que hacen las consejeras Zavala y Rabel es que más bien tuvo un error. Está mal planteada la propuesta en el documento, se hizo la observación y no se atendió y así se presentó. Ese es el problema. Sí, el punto es que las campañas terminarían unos días antes de la fecha de octubre, entonces las campañas son septiembre y octubre, y no agosto y septiembre. Exactamente. Eso es un ajuste que no se hizo, me parece que es un error de procesamiento, pero en efecto todos estuvimos de acuerdo en que la elección judicial no puede coincidir con la elección del 27. ¿La posibilidad de que ustedes se sometan a elección popular se presentó? Porque estaba ahí planteado en las ideas que han puesto sobre la mesa Morena y sus aliados. En efecto, no, ese tema en particular no se discutió porque se partió del modelo actualmente vigente, es decir, se presentan propuestas de mejora a lo que ya existe. Entre otras cosas, la representación proporcional. Bien, si no los toman en cuenta, ¿qué pasa? Bueno, si no nos toman en cuenta, a ver, la facultad de diseñar y aprobar leyes naturalmente no es del Instituto Nacional Electoral, es del Congreso de la Unión. Ellos decidirán qué hacen. Yo creo que es de suma importancia para este país tomar en cuenta la voz literalmente de la institución que ha sido responsable de garantizar la renovación periódica y pacífica del poder durante 30 años. Es decir, creo que si no nos toman en cuenta, sí podría derivar en un cierto grado de deslegitimación de la reforma. Uno de los temas que han insistido muchísimo también desde el oficialismo, la eliminación de los OPLES. Ustedes plantean la importancia de nosotros partimos del supuesto de la existencia de los OPLES y incluso tenemos propuestas concretas para su fortalecimiento. Aquí es bien importante preservar el conocimiento y la experiencia regional. Sin esa experiencia no se pueden organizar elecciones locales. Bien, veremos qué ocurre el próximo miércoles y lo que presente luego la presidenta ya como iniciativa lo comentamos y ojalá en el Congreso también sean escuchados. Claro que sí. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Arturo Castillo.